Pensando en este terremoto en Venezuela, tuve la oportunidad de hablar con Delcy Rodríguez esta mañana. Ya estamos desplegando equipos de búsqueda y rescate desde el condado de Fairfax en Virginia y Los Ángeles. Se unirán otros. Esa es la prioridad ahora, es buscar y encontrar en los edificios colapsados. Necesitan mucha ayuda para excavar. El aeropuerto está gravemente dañado. El Departamento de Guerra va a desplegar activos allí e imágenes de satélite porque no tienen completa visibilidad de los daños después del impacto y de las necesidades de corto plazo en 48, 72 horas es buscar a las personas mientras intentas salvar sus vidas. Mientras están enterradas entre escombros, Qatar, El Salvador han ofrecido ayuda. Hablamos con ellos y múltiples países como Chile también. ¡Marico! ¡Mi mamá, weón! ¡Mi mamá! Noticia de último minuto. Pueblo de Venezuela. Increíble, pero cierto lo que está sucediendo en estos precisos momentos. Prepárense porque en el día de hoy traemos información de última hora que tiene a miles de venezolanos atentos a cada movimiento, a cada declaración y a cada señal que emerge desde las altas esferas del poder. Lo que acaba de ocurrir en las últimas horas ha vuelto a colocar a Venezuela en el centro de todas las miradas y ha despertado una enorme cantidad de interrogantes dentro y fuera del país. Las recientes declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva y figura clave del oficialismo, Delcy Rodríguez, han provocado reacciones inmediatas en distintos sectores políticos, económicos y sociales. Sus palabras llegan en un momento especialmente delicado para la nación, cuando la incertidumbre y las expectativas parecen caminar juntas en medio de un escenario cada vez más complejo y cambiante. Si está de pie, es mejor que se siente, porque lo que está ocurriendo podría representar uno de esos momentos que terminan marcando el rumbo político de un país. Muchas personas no esperaban escuchar este tipo de mensajes ni en este momento ni bajo las circunstancias actuales. Sin embargo, las declaraciones ya están sobre la mesa y ahora millones de venezolanos intentan interpretar qué significan realmente y cuáles podrían ser sus consecuencias. En los próximos días y semanas, la tensión política continúa creciendo. Los rumores aumentan, las especulaciones se multiplican y cada nuevo pronunciamiento parece abrir más preguntas que respuestas. Mientras algunos consideran que se trata de un intento por enviar un mensaje de estabilidad, otros creen que detrás de cada palabra existe una estrategia mucho más profunda y calculada. Lo cierto es que Venezuela atraviesa una etapa decisiva. Cada discurso, cada aparición pública y cada declaración oficial adquieren un peso enorme en medio de un país que sigue atento a cualquier indicio de cambio, de negociación o de posibles movimientos dentro del tablero político nacional. Las palabras pronunciadas por Delcy Rodríguez durante las últimas horas no han pasado desapercibidas. Analistas, dirigentes políticos y ciudadanos comunes han comenzado a analizar cada frase, cada detalle y cada mensaje implícito que pudo haber sido enviado durante su intervención. En tiempos como estos, nada parece ser casual y cualquier declaración puede tener múltiples lecturas dependiendo del contexto en el que se produzca. Mientras tanto, la población observa con expectativa y preocupación el desarrollo de los acontecimientos. Muchos se preguntan si estamos frente a un nuevo capítulo dentro de la crisis política venezolana, o si por el contrario, se trata del inicio de una etapa diferente que podría redefinir el futuro inmediato del país. Lo que sí parece claro es que las próximas horas serán determinantes. Los movimientos que se produzcan a partir de ahora podrían tener un impacto importante sobre la estabilidad política, la economía y el rumbo institucional de Venezuela. Las declaraciones recientes se producen, además, en un contexto de enormes desafíos nacionales y de una creciente atención internacional sobre la situación venezolana. Por eso le pedimos que permanezca con nosotros hasta el final, porque vamos a analizar cada detalle,
Cada declaración y cada elemento que rodea esta noticia que mantiene a millones de venezolanos pendientes de lo que pueda suceder en cualquier momento. Y ahora queremos conocer su opinión. ¿Cree usted que las recientes declaraciones de Delcy Rodríguez representan el anuncio de nuevos cambios políticos en Venezuela? ¿O considera que forman parte de una estrategia para intentar transmitir tranquilidad en medio de la incertidumbre que vive el país? Mis queridos venezolanos, estas son las palabras más difíciles y más dolorosas que he tenido que enviarles jamás. Desde el fondo de mi corazón les mando toda mi fuerza, todo mi amor, toda mi fe. Yo sé cómo se siente cada uno de ustedes, los que están adentro, los que están afuera. Un momento donde el país ha sido golpeado en el alma y donde todos tenemos gente muy querida que ha muerto, que hasta ahora sigue desaparecida. Y yo quiero decirles que ante todo recordemos que no estamos solos. No estamos solos, nos tenemos. Y en esta hora nos abrazamos. En un abrazo que ratifica la unión del alma del venezolano, que tantas veces hemos caído, nos hemos levantado juntos. Y esta es una hora en la cual apelamos a eso, a lo que somos, una nación buena, generosa, inteligente, organizada, resiliente, valiente, amorosa. Este es un momento de servir y de organizarnos para que este servicio sea efectivo. En esta hora estamos recibiendo enorme apoyo internacional. Nos están contactando, nos están buscando y al mismo tiempo estamos viendo nuevamente muestras de generosidad infinitas de los venezolanos que están afuera e incluso todos aquellos que aún en dificultades dentro del país quieren compartir, quieren ser útiles. Por eso quiero pedirles que todos los que estamos organizados en las redes 600K, los comanditos, los nodos que ya se están desplegando y aquellos que no forman parte de ellas, que quieren ayudar, nos activemos de manera muy organizada y eficiente porque Venezuela nos necesita a todos. Tenemos que aportar los insumos más necesarios por tantos hermanos venezolanos en esta hora. Tenemos que ayudar a distribuirlos de manera segura y eficiente. Tenemos que acompañar, que consolar a aquellos que están solos, los ancianos que han perdido todas sus casas o sus pertenencias, los niños que no tienen en este momento a familiares adultos. Ayudar a reportar, a conectar. Para aquellos que quieren tener información de cómo ayudar, les pido que acudan a las redes de @convzla comando. Ahí van a conseguir la información de a dónde dirigirse y cómo ayudar a canalizar todo su aporte y toda su ayuda. En esta hora tan oscura, tan difícil, estamos juntos. No estás solo. Avanzamos como lo hemos hecho siempre, de la mano de Dios, y muy, muy pronto nos abrazamos en Venezuela. Que Dios nos bendiga. Muy buenas noches. Acabamos de culminar una primera reunión de instalación del Estado Mayor para la atención de la tragedia que ha provocado 2 terremotos consecutivos de alta magnitud. Hemos estado revisando las primeras tareas con un objetivo central y esencial: salvar vidas. Nuestro trabajo de las autoridades del Sistema de Emergencia Nacional, del Sistema de Protección Civil, vamos al rescate de aquellas personas que están tapiadas por los edificios o por las viviendas que colapsaron. En las próximas horas estaremos recibiendo rescatistas de países que ya se han comunicado con nuestro gobierno. Quiero agradecer al presidente Donald Trump y a su gobierno, que ha estado en contacto permanente con el gobierno venezolano, con todas nuestras autoridades, brindando apoyo, solidaridad, y en las primeras horas estaremos recibiendo rescatistas. Igualmente recibiremos rescatistas de República Dominicana
como se lo agradecí en llamada telefónica a su presidente Luis Abinader. Igualmente tuve una conversación telefónica con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien también estará enviando muy temprano una brigada de rescatistas. Igualmente con México hemos tenido contacto para recibir rescatistas en esta área en la cual son muy experimentados. Igualmente he sostenido contacto con el gobierno de Qatar, quien ya está preparando una brigada de rescatistas que llegarán mañana a Venezuela. Debo informar que el estado más afectado por este inédito fenómeno sísmico es el estado La Guaira. Hay decenas de edificios colapsados y estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas que Dios nos permita salvar. Igualmente quiero decir que es una verdadera tragedia. Desde acá, nuestro mensaje de solidaridad y a aquellas familias que han perdido seres queridos, ratificarles nuestras condolencias, nuestro acompañamiento en estas horas tan duras. Podemos decir que el estado de La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre. Igualmente, hemos también recibido manifestación de apoyo para envío de ayuda humanitaria por parte del gobierno de la República Popular China. El presidente de Brasil, Lula da Silva, igualmente ha ofrecido todo el apoyo. Países del Caribe como Antigua y Barbuda, Belice, Santa Lucía, Dominica han ofrecido de igual manera su apoyo. A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia, tanto de hospitales públicos como de centros de salud privados. Igualmente, quiero recordar a la población la plataforma VENAP, que nos informe si ha sido afectada su vivienda o si tiene personas familiares o amigos desaparecidos. Y quiero reiterar de igual manera la suspensión de las clases y de actividades que no son esenciales a servicios públicos. De igual manera, queremos informar que están dispuestos hoteles y refugios para aquellas personas o que perdieron viviendas o que la infraestructura de su vivienda fueron amenazados en su integridad por estos sismos contiguos. Yo les pido que actuemos en unión nacional, con calma, y que sepamos que unidos vamos a superar esta tragedia. Una tragedia que hoy enluta a muchas familias venezolanas, pero que también Venezuela está recibiendo el amor de los pueblos del mundo. Gracias a quienes han tendido su mano a nuestro país. Yo pido a Dios que nos ilumine y que nos siga protegiendo, y que toda Venezuela reciba ese manto protector y las oraciones. Pido a todas las iglesias de Venezuela, a todas las corrientes de fe, que nos unamos en una sola oración por la protección de nuestro pueblo. Muchísimas gracias. Me dirijo a la comunidad internacional con urgencia. Venezuela necesita ayuda humanitaria de emergencia, con acceso real al territorio y entrega directa a las personas afectadas. Necesita equipos de búsqueda y rescate, suministros médicos y apoyo técnico. El mundo debe saber que esa ayuda tiene que llegar sin condicionamientos y sin intermediarios que la utilicen como instrumento de control. Edificios derrumbados, familias sin saber dónde están sus seres queridos, un país en shock. No tenemos cifras confiables de víctimas. Todo eso en sí mismo es parte de la tragedia. Llegamos a esta catástrofe después de décadas de destrucción institucional. Los equipos de rescate, el sistema de salud, la infraestructura de comunicaciones llegan a esta emergencia destruidos. Lo que debió ser una inversión en proteger vidas no lo fue.
Por eso quiero reconocer a los rescatistas, médicos, enfermeros, bomberos y voluntarios que hoy están salvando vidas en condiciones extremadamente difíciles. Su valentía es la mejor cara de Venezuela. Hago un llamado a los países amigos, a los organismos humanitarios y a los millones de venezolanos que viven fuera de nuestras fronteras. Por favor, acompáñenos a nuestro pueblo en estas horas. Estoy convencido de que juntos encontraremos la fuerza para levantarnos. Debo decir que a esta hora la infraestructura afectada o perdida corresponde a 250 edificios y principalmente estos edificios dañados o deteriorados. Ha ocurrido esa situación principalmente en el estado de La Guaira y especialmente en la zona de Caraballeda y en la zona de Playa Grande. Ya pronto les mostraré unas imágenes que tenemos del desastre en el estado de La Guaira. 8 hospitales afectados, algunos han debido ser evacuados, pero además de que fueron evacuados, se están llevando a los pacientes a otros hospitales y también se están atendiendo a los médicos y a los pacientes en lo que tiene que ver con insumos médicos, con medicina, con hidratación, etc. 20 centros comerciales deteriorados, 68 obras de infraestructura dañada también, es decir, 346 obras de infraestructura en total dañadas. En cuanto a lo más importante, que es la vida humana, que es la salud humana, hasta este momento lamentablemente debemos reportar 188 venezolanas y venezolanos fallecidos por la acción del terremoto. 1.520 personas heridas, ingresadas ya en hospitales y siendo atendidas en este momento. Reportadas 157 personas desaparecidas. Si hay algún familiar que usted no se haya podido comunicar con él en las últimas horas a través del sistema VENAP y a través de un número 0800 que vamos a disponer a partir de la tarde de hoy, usted puede reportar la desaparición de su amigo, de su familiar, de su ser querido. Hasta ahora hemos contabilizado más de 200 personas atrapadas entre los escombros de los edificios y estamos en una carrera denodada contra el tiempo para rescatarlos vivos a la mayoría de ellos. Hemos contabilizado hasta este momento 2.927 familias damnificadas en total. Lo primero que hay que entender es que este terremoto dejó de ser únicamente una tragedia natural para convertirse inmediatamente en un acontecimiento político, institucional y social de enormes dimensiones para Venezuela. Los grandes desastres suelen redefinir gobiernos, modificar correlaciones de fuerza y acelerar procesos que antes parecían demorarse durante años. Las recientes declaraciones de Delcy Rodríguez apuntan claramente hacia 3 objetivos inmediatos: controlar la emergencia, transmitir sensación de autoridad y evitar que el impacto social de la tragedia se transforme en una crisis política aún mayor. La declaración del estado de emergencia, la movilización de recursos estatales, la suspensión temporal de actividades y la activación de los organismos de seguridad forman parte de esa estrategia de control y estabilización institucional. Ahora bien, detrás de las medidas visibles existe un segundo nivel mucho más profundo. Toda emergencia nacional pone a prueba la capacidad operativa del Estado. Un terremoto de esta magnitud no solamente destruye edificios y carreteras, también pone bajo presión hospitales, sistemas eléctricos, telecomunicaciones, abastecimiento de combustible, distribución de alimentos y capacidad logística del gobierno. Precisamente por eso las próximas semanas serán decisivas para la imagen política de Delcy Rodríguez. Si el Estado logra responder con rapidez, organizar refugios, reconstruir infraestructura y garantizar servicios básicos, el gobierno podría salir fortalecido institucionalmente de esta tragedia. Pero si la respuesta es lenta, insuficiente o caótica, la población podría comenzar a cuestionar la capacidad de las autoridades para gestionar una emergencia de esta magnitud, ante el cierre temporal del principal aeropuerto del país y los daños
registrados en diversas regiones, muestran que el desafío logístico es enorme y que la reconstrucción exigirá recursos financieros considerables. Otro elemento importante es el económico. Venezuela ya enfrentaba importantes desafíos económicos antes del terremoto. Ahora aparecen nuevas presiones sobre el presupuesto nacional. Reconstrucción de viviendas, reparación de hospitales, rehabilitación de carreteras, apoyo a familias desplazadas y recuperación de servicios esenciales. Eso significa que probablemente veremos una reasignación de recursos públicos durante los próximos meses. Proyectos que estaban previstos podrían ser suspendidos para concentrar el gasto en la emergencia nacional. Además, un desastre de esta magnitud suele provocar interrupciones en actividades industriales, comerciales y portuarias, especialmente si algunas de las zonas afectadas tienen importancia estratégica para la economía venezolana. El gobierno anunció la creación de fondos especiales para la reconstrucción, pero el tamaño de la tragedia podría obligar a buscar cooperación internacional y asistencia externa. Las declaraciones de la oposición también tienen un enorme significado político. La líder opositora María Corina Machado optó inicialmente por un mensaje centrado en la solidaridad nacional, la unidad y el acompañamiento a las víctimas, evitando utilizar la tragedia como un instrumento de confrontación política inmediata. Esa posición tiene una lógica estratégica evidente. En situaciones de catástrofe nacional, las sociedades suelen rechazar la polarización excesiva y esperan de sus dirigentes mensajes de responsabilidad y cooperación. Por eso la oposición parece haber entendido que este no es el momento para el enfrentamiento directo, sino para proyectar liderazgo, empatía y capacidad de organización social. Sin embargo, una vez superada la fase más crítica de la emergencia, inevitablemente comenzará el debate sobre la gestión de la crisis. Se discutirán los tiempos de respuesta. Se analizarán las inversiones previas en infraestructura. Se cuestionará el estado de hospitales y edificios públicos. Se evaluará la preparación de los organismos de protección civil. Y allí comenzará, probablemente, una nueva etapa del debate político venezolano. Otro aspecto importante es el internacional. Las tragedias de gran magnitud suelen modificar temporalmente las relaciones internacionales de un país. Gobiernos que mantienen diferencias políticas frecuentemente abren canales de cooperación humanitaria durante emergencias nacionales. Diversos países ya han expresado disposición para colaborar con Venezuela en labores de rescate, reconstrucción y asistencia técnica. Incluso actores internacionales que mantenían posiciones muy duras respecto a Caracas podrían participar ahora en operaciones humanitarias y programas de ayuda. Desde el punto de vista político, esto crea una oportunidad y un riesgo al mismo tiempo. La oportunidad consiste en abrir espacios de cooperación nacional e internacional. El riesgo consiste en que cualquier error de coordinación o distribución de ayuda termine generando nuevos conflictos políticos internos. Existe además un componente psicológico muy importante. Los terremotos alteran profundamente la percepción colectiva de seguridad. Millones de personas que hasta hace pocos días se preocupaban principalmente por la economía o la política, ahora piensan en vivienda, protección familiar y reconstrucción. Las prioridades nacionales cambian. La conversación pública cambia. Las exigencias ciudadanas cambian. Y cuando las prioridades sociales cambian, también cambia inevitablemente el escenario político. La historia demuestra que muchos gobiernos fueron fortalecidos o debilitados, dependiendo de cómo respondieron a grandes desastres naturales. No es el desastre el que determina el futuro político, es la gestión del desastre. Otro elemento que merece atención es el riesgo de las réplicas. Los especialistas han advertido que pueden continuar registrándose movimientos sísmicos durante los próximos días y semanas, lo que mantiene elevados los niveles de tensión e incertidumbre entre la población. Esto obliga a las autoridades a mantener durante más tiempo los operativos de emergencia y dificulta enormemente el regreso a la normalidad, mientras
exista riesgo de nuevas réplicas importantes, muchas familias evitarán regresar a edificios dañados y la actividad económica continuará afectada. La reconstrucción no será un proceso de semanas, probablemente será un proceso de meses e incluso años. Las cifras preliminares de víctimas y daños muestran la dimensión humana de esta tragedia y explican por qué muchos analistas consideran que Venezuela enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia reciente. ¿Qué viene ahora para Venezuela? Primero, una fase de rescate y atención humanitaria. Segundo, una fase de evaluación de daños y reconstrucción. Tercero, una fase de discusión política sobre responsabilidades, preparación institucional y prioridades nacionales. Cuarto, una etapa de redefinición económica, orientada a la recuperación de las regiones afectadas. Y finalmente, una etapa de reconstrucción social y emocional para millones de venezolanos que han visto cambiar su vida en cuestión de segundos. En momentos como este, la principal batalla deja de ser política y pasa a ser humanitaria. La verdadera prueba para todos los actores venezolanos será determinar si son capaces de colocar durante algún tiempo el interés nacional por encima de las diferencias partidistas. Porque los terremotos no distinguen ideologías, partidos ni posiciones políticas, golpean a todos por igual, y precisamente por eso, la respuesta a esta tragedia podría terminar definiendo no solamente el futuro inmediato del gobierno o de la oposición, sino también el rumbo de Venezuela durante los próximos años.